y cindidos amantes del arte permítanme guiarles a través del fascinante y complejo panorama de la pintura española del siglo XIX, un período de profundas transformaciones estéticas y sociales. Lejos de la linealidad que a menudo simplifica la historia del arte, este siglo se nos presenta como un crisol de estilos simultáneos y entremezclados, donde influencias predominantemente francesas, neoclasicismo, romanticismo, realismo e incluso atisbos de impresionismo conviven, a veces, dentro de la obra de un mismo artista. El siglo XIX arranca bajo la imponente sombra de Francisco de Goya, cuya muerte en 1828 marca el fin de una carrera singular. Sin embargo, su estilo tardío, caracterizado por su oscuridad y desarro, no encontró una continuidad inmediata en su totalidad, aunque su influencia pervive de manera subterránea en una veta trágica y costumbrista que hallaría eco en artistas posteriores. La prematura muerte, por cierto, es una constante trágica que truncaría el desarrollo de muchos talentos en esta centuria. Entre los consumadores del legado goyesco, especialmente en su vertiente más popular y tenebrista, destacan dos figuras. Leonardo Alenza, 1807-1845, pese a su corta vida, que impidió la plena maduración de su genio, se erige como el gran heredero de Goya en el segundo cuarto de siglo. Nacido de origen humilde y marcado por una vida enfermiza, Alenza se sintió atraído por los temas populares, más vivos que los de los pintores oficiales. Sus lienzos cobran vida con escenas costumbristas y populares, fiestas, desfiles, escenas de género ejecutadas con una pincelada enérgica y valiente, de corte casi impresionista a pesar de su época. Obras como La sopa boba revelan su conexión con la tradición trágica y tenebrista hispánica que va de Valdés Leal a Solana. Alenza, a diferencia de sus contemporáneos más cortesanos, elige retratar a personajes humildes de la baja esfera social, como su retrato de Peña, un conserje de la Academia, mostrando una sinceridad insobornable y una mirada auténtica que los retratos pagados no permitían. Sus numerosos dibujos, que recogen el ambiente, barrio bajero y maloliente del Madrid decimonónico, confirman su pesimismo realista, narrando con fidelidad la vida desarrapada sin las exageraciones imaginativas de Goya. La otra figura clave en la estela goyesca es Eugenio Lucas Padilla, 1824-1870, cuya obra se enlaza sin fisuras con la del genio aragonés, alejándose de la técnica acabada y distante del neoclasicismo. Lucas Padilla, coetáneo de la segunda generación romántica, también un producto del romanticismo, elige temas de las clases populares, con cuadros tenebristas y cargados de expresividad trágica que remiten a las pinturas negras de Goya. En obras como Escena de la Inquisición, La capea o Los contrabandistas se aprecia su técnica rápida y abocetada, casi impresionista, pero cargada de una emotividad expresiva que lo distingue del mero esteticismo. Es un cronista del costumbrismo áspero y brutal, no solo un pintor de valores cromáticos. Abordó todos los géneros con audacia, pero su sensibilidad se volcó en la vida rural y urbana humilde. Su exaltado romanticismo lo convierte para muchos en la culminación romántica de la pintura española, un precursor de la segunda España que Valle-Inclán retrataría. También relacionado con este estilo costumbrista y goyesco encontramos a Ángel Lízcano, 1846-1929, cuya longevidad contrastó con la escasa evolución de su estilo, manteniéndose en un discreto realismo romántico centrado en escenas populares, al punto de que algunas de sus obras fueron confundidas con originales de Goya. En contraste, el neoclasicismo, una corriente que triunfó gloriosamente en Francia de la mano de David, tuvo una acogida mucho más tibia y superficial en España. Si bien Antonio Rafael Menes ya había anticipado este gusto por el contorno acabado y el dibujo de volúmenes en el siglo XVIII, el estilo no encontró verdaderos adeptos incondicionales en el cambio de siglo. Nuestros pintores a menudo lo practicaron de forma intermitente, sin una adhesión plena. José de Madrazo, 1781-1859, perteneciente a una estirpe de pintores, se inició en el rococó de Mens para formarse luego con David en París. Tras un exilio político, regresó a España para dirigir el Museo del Prado, desde donde impuso las rígidas normas neoclásicas. Sus obras principales, como La muerte de Lucrecia o La muerte de Viriato, son cuadros de historia clásica, además de retratos cortesanos. Estos, si bien fieles en la representación, carecen del nervio de Goya, buscando más contentar al modelo que una representación sincera. Vicente López
1772-1850, valenciano, también se adscribe al neoclasicismo, aunque con fuertes rasgos de la tradición española del retrato. Discípulo de Mens, se preocupó por el acabado meticuloso y el alisado del color, resultando en retratos planos y faltos de vida, como retrato de Goya, aunque este último, por consejo del propio Goya, quedó menos terminado y más auténtico. Sus numerosos retratos de la alta sociedad, como retrato de una dama, demuestran un estilo acabado frío, preocupado por los perfiles reales, actuando como un espejo gentil que refleja lo que el modelo desea ver. Luis Ferrand, de Usás 1806-1868, murciano, se formó en los cánones del neoclasicismo davidiano. Aunque carece de la originalidad de Tegeo, se mostró como un buen retratista. Su retrato de Alejandro Ferrand exhibe un dibujo claro, un volumen al estilo de Ingres, un colorido digno y una postura en el modelo que ya insinúa el decaimiento romántico. A partir de 1840, la corriente romántica irrumpe con fuerza arrolladora, no sólo como un estilo pictórico, sino como una reacción integral contra todo lo anterior, un estado de ánimo que penetra hasta la médula de las manifestaciones artísticas, políticas y morales de la España del siglo XIX. Se asocia estrechamente con el reinado de Isabel II y, paradójicamente, con una época de enfermedad oficial, la tuberculosis, y de dolencias pesíticas o somáticas. En la pintura española, el romanticismo encontró fértiles raíces, calando mucho más hondo que el neoclasicismo. Entre los máximos exponentes de este romanticismo destacan varios artistas. Antonio María Esquivel, 1800-1857, un pintor que no tuvo una carrera internacional, pero logró una vasta clientela cortesana y burguesa. Sus retratos y ensayos en diversos campos están empapados de un precoz romanticismo, fruto de su cercanía a los círculos literarios y artísticos del movimiento. Tras una ceguera transitoria que lo llevó al intento de suicidio y su posterior recuperación, pintó la caída de Luzbel, reflejo de su dramatismo. Una lectura de Zorrilla, en su estudio, es una muestra representativa de su enfoque romántico, mientras que su retrato ecuestre del general Prim revela su autenticidad, superando a menudo a los Madrazo bajo ese halo romántico que lo distingue. Federico de Madrazo, 1815-1894, hijo de José de Madrazo, es quizás el pintor romántico más característico del segundo tercio de siglo. Nacido en Roma, estudió en la Academia de San Fernando y viajó para perfeccionarse. Gracias a la posición privilegiada de su padre, gozó del favor real desde muy joven, llegando a ser un dictador artístico como él. Fue un pintor prolífico, con más de 500 retratos, muchos de ellos de figuras relevantes del siglo XIX, influenciado por Ingres en su estilo acabado y lineal. Sus retratos, como el de Juan Antonio Escribano o doña Saturnina Canaleta, a veces aduladores, a veces más sinceros, forman una valiosa galería de la aristocracia madrileña isabelina. La crítica coetánea, de forma desmedida, llegó a compararlo con Rafael y Velázquez. Rafael Tegeo, 1800-1865, murciano, si bien formado en el neoclasicismo, abrazó los nuevos aires románticos, destacando como retratista de la sociedad isabelina. Sus obras, como Don Pedro Benítez y su hija, demuestran una gran calidad y un innato sentido de la elegancia en las figuras femeninas, contrastado con un realismo más dominante en las masculinas. La proliferación de retratistas en el siglo XIX, como Tegeo, se explica por la emergencia de la sociedad burguesa e individualista, en la que los nobles de título son en realidad burgueses de rentas, y el retrato, antes un género maldito, se convierte en la manifestación artística por excelencia de esta nueva clase social. El romanticismo también encontró un terreno fértil para el género del paisaje, ante su mero contorno sin carga emocional. Genaro Pérez Villamil, 1807-1854, un niño prodigio que ya era ayudante de dibujo a los 8 años, es el gran descubridor del paisaje en la pintura decimonónica española. Influenciado por el romántico inglés David Roberts, Villamil creó paisajes donde las montañas se alzan monstruosamente y los valles se convierten en abismos, poblando sus lienzos con pueblos, ruinas y castillos, todo con una calidad técnica indiscutible. Su obra, como el paisaje de Covadonga o Catedral de Toledo, mostrando su dominio de interiores y exteriores, nutre su inspiración de los mismos temas que Becker o Espronceda en la poesía. También cultivó el costumbrismo, como en la Inquisición con sus reos, de gran fuerza expresiva
evidenciando la corriente trágica española. En Sevilla, la escuela de pintura costumbrista romántica tuvo en la familia Bécquer a sus principales representantes. Valeriano D. Bécquer 1835-1870, hermano del célebre poeta, es el más joven y distintivo. Sus cuadros costumbristas o hogareños, de clara estirpe andaluza, como La fuente de la ermita, son de un romanticismo señorial, un tanto blandos y almibarados, lejos de la expresividad desgarrada de Alenza. Su cuadro de familia revela su tierna sensibilidad romántica, catando escenas amables y domésticas con la ternura murillesca y reminiscencias de los pintores burgueses holandeses del XVII, aunque con una técnica distinta. Finalmente, Francisco Lameller 1825-1877, un dibujante romántico que, impulsivo de la segunda generación, viajó por el mundo y se influenció de Constable, Delacroix y Goya. Su moros al saqueo muestra la patente influencia de Delacroix. Su facilidad de ejecución, aunque lo llevó a la categoría de diletante, siempre imprimió un tratamiento romántico, grandilocuente y trágico a sus temas. Hacia mediados de siglo, entre 1850 y 1860, el eco del positivismo materialista europeo, con su proyección en el realismo ejemplificado por Courbet, llegó a España, aunque desfigurado. La sensibilidad romántica aún era profunda, lo que dio lugar a una mistura de ambos estilos y al surgimiento de un género muy característico y predominante, el cuadro de historia. Este género, que ya se cultivaba en el romanticismo con raíces neoclásicas, ahora se convierte en el epicentro de la pintura española, adueñándose de exposiciones y museos. Benito Mercader 1831-1897, catalán, fue uno de los primeros en cultivar los cuadros de historia, siendo Colón en la Rábida un buen ejemplo de esta tendencia. José Casado de la Lisal 1832-1886, palentino, es otro pintor característico de este género. Su técnica, más espontánea y lograda, con pinceladas sueltas y ágiles, lo conecta con el realismo francés. Sus temas, siempre trágicos y patrióticos, como la Campana de Huesca, revelan que para los pintores del XIX el asunto, la anécdota cargada de efectismo patriótico, era lo primordial, sirviendo la técnica pictórica sólo como marco para narrar el acontecimiento. Joaquín Espalter 1809-1880, si bien cultivó otros géneros, se incluye también entre los pintores de historia con un estilo teñido de academicismo decimonónico. Su La familia Flaquer es uno de sus mejores retratos, mostrando la amplitud de su actividad. Antonio Gisbert 1835-1902, alicantino, siguió la vena narrativa histórica, pero cargando sus cuadros de una intencionalidad política clara, al estilo del realismo social de Courbet. Obras como Los fusilamientos de Torrijos o Los comuneros son un canto a las libertades románticas. Gisbert buscó representar una postura política en su obra, inaugurando una tendencia que aún perdura. Si bien a veces estas representaciones pueden parecer ingenuas o desfigurar la realidad histórica al usarse como vehículo para ideas políticas, alejándose de la hondura y autenticidad expresiva de, por ejemplo, Los fusilamientos de Goya. La culminación del cuadro de historia llega con Eduardo Rosales 1836-1873, cuya vida, truncada prematuramente por la enfermedad, es un ejemplo de lucha incansable. Su obra cumbre, El testamento de Isabel la Católica 1864, marca un antes y un después. Rosales se distancia de la retórica romántica y la grandilocuencia política, enfocándose en la estética intrínseca de la obra, la naturalidad de los personajes, que se mueven sin efectismos, y el equilibrio compositivo son poco comunes. Rosales pintó historia porque se llevaba y se premiaba, pero sus ideas pictóricas trascienden el género. Su técnica, que retoma las conquistas velazqueñas, revitaliza la perspectiva aérea y la gradación de colores y sombras para diluir los perfiles en profundidad, situándolo muy por encima de sus contemporáneos, como se aprecia en detalles del testamento o en su posterior muerte de Lucrecia. Fue también un excelente retratista, comparable a Alenza, demostrando una sinceridad pictórica y autenticidad humana, como su retrato de Pinelli, un estudio luminoso y psicológico. Otros pintores notables de este periodo incluyen a Vicente Palmaroli 1834-1896, cuya personalidad artística se manifiesta en retratos exquisitos como el de Conchita Miramón, donde su fina percepción y armonía cromática en blanco y negro recuerdan a las obras tempranas de Manet. Más tarde, también cultivó el cuadro de historia
como entierros del 3 de mayo, con afinidad boyesca. Por su parte, Emilio Sala 1850-1910, aunque anclado en el retrato romántico y el cuadro de historia ejemplo, La prisión del príncipe de Viana, mostró interés en la perspectiva aérea de Rosales, como se ve en su María Guerrero Niña. No se puede comprender la pintura del siglo XIX sin atender a su contexto socioeconómico. Este siglo, turbulento y cambiante, vio el desmoronamiento de la sociedad estamental y el ascenso de la burguesía. Esta nueva clase, individualista y con poder económico, generó una demanda sin precedentes del retrato, que pasó de ser un género maldito en épocas aristocráticas a prosperar en la burguesa. Pero el cambio más drástico fue la disminución de la demanda oficial y eclesiástica, la caída del antiguo régimen, las desamortizaciones y el atemorizamiento de las congregaciones religiosas aniquilaron la principal fuente de encargos que había sostenido a los artistas durante siglos. Los pintores del XIX, enfrentados a un aumento demográfico de artistas y a la retracción de sus clientes tradicionales, se vieron obligados a buscar sustento en la burguesía, lo que generó escasez y dificultades. Esta transformación en el mecenazgo es un factor crucial para entender los giros y desarrollos artísticos de la época. Así, la pintura española del siglo XIX, lejos de una evolución monolítica, se revela como un campo de batalla y encuentro de estilos, sensibilidades y realidades sociales, donde el genio de algunos artistas logró trascender las dificultades para dejar un legado de incalculable valor, anticipando incluso movimientos como el impresionismo, que por su enorme trascendencia merecería un análisis aparte.